En el juego de pelota más grande de todo el mundo maya y de Chichén también. Acá han encontrado 7 campos, pero este es el más grande. El aro que ven allá, en medio del muro, un aro allá, es original y enfrente de ese hay otro. Entonces son 2 aros, son 2 equipos. Eran 7 jugadores por equipo, 14 en total. El capitán corría, logran ver, allá abajo del aro hay una plataforma que viene muy larga, ¿okay? Hay otra acá a la izquierda. En esa plataforma corrían los capitanes hacia lo largo y el resto corrían en la parte de abajo. El gobernante se paraba allá. Ese pueblo que ven es la parte más alta del campo de pelota. El gobernante allá, el pueblo sobre este muro. Vean que allá arriba hay 2 puertas. ¿Lo ven? 2 montículos son puertas. Eran 3, 2 se conservaban, una se cayó. La puerta es angosta y pequeña. El pueblo sube el muro y para entrar al campo tiene que cruzar la puerta. Pero como la puerta es pequeña, se inclina el pueblo y le hace una reverencia al gobernante. Por eso era obligado a estar al gobernante. Aquí, Templo de la Luna. Y allá Templo de la Luna. Y acá a la izquierda hay uno que se llama el Templo del Sol. Estos 2 que están a los extremos es la tribuna, pónganse en la sombra, es la tribuna donde se ponían matemáticos, astrónomos, políticos para ver juegos de pelota. La pelota pesaba 2 kilos, era de caucho, nunca de fuego ni de piedra. De fuego te quema y de piedra te rompe los huesos. Fíjense, de caucho. Entonces, eran 7 jugadores por equipo, 14 en total. Le pegamos con un bastón, una raqueta, codos, hombros, cadera y rodilla. No manos, no pies, sino cabeza. Porque 2 kilos te rompe los pies, te rompe la cabeza. No la podían agarrar, ellos creían que se agarraban la pelota y interrumpían el movimiento del sol. Es un juego cósmico, no lo podían agarrar. Eran raquetas, bastones, codos, hombros, cadera y rodilla. Esas partes estaban protegidos con cauchos y pieles de animales, cada jugador. En medio del campo iban peleando la pelota. Y la pelota se lo pasaban al capitán y solo el capitán podía traducirlo en el agujero del aro. El agujero del aro es 1 centímetro más grande que la pelota. Era difícil. Primer tanto se acaba el partido. Para hacer tanto duraba el juego 1 hora, 2 horas, 1 o 2 días o unas 2 semanas. Llega la tarde y no ha hecho ninguna anotación, marcan su lugar y se van a dormir. Al otro día rezaban la misma posición, debe jugar la pelota. Porque no era superhombres para jugar 2 días, 2 semanas, día y noche. Entonces, todo es lógica. Entonces, el capitán que hace el tanto, él gana. Y el que gana es el que pierde la cabeza. Era un honor. Él se iba a otro mundo mejor, su familia pasaba a otro nivel. Y la sangre del capitán cuando caiga a la tierra, el pueblo cree que la sangre fertiliza la tierra y crecían frutas y vegetales. Sangre, símbolo de vida. Vida después de la muerte. El equipo que perdía era una vergüenza para el equipo perder y el capitán que perdía era doblemente humillado porque perdía y decapitaba al ganador cuando él quería ganar. ¿Sí me entienden? Es otra mentalidad. Al ganador. Sí. Ahorita la gente piensa de otra manera, ¿no? Dice, prefiero perder para que no pierdas tu cabeza. Pero la situación es así. Si voy a vivir mi vida humillado, prefiero perder la cabeza. Mi familia pasa a otro nivel. Ahorita estamos peor, porque ahorita hay mucho fanatismo. Uno pone dinamita, va a una estación y mata a mucha gente. Eso es fanatismo. El maya era vida después de la muerte. Es otra mentalidad que ellos tenían. Estaban mentalizados para eso. Nunca digas prefiero perder. Cuando tú dices prefiero perder, eres un perdedor. Es decir, prefiero ganar que prefiero perder. Es otra mentalidad. Nosotros tenemos, ahorita muchos turistas se ríen cuando digo que ganas. Dice, el que gana pierde su cabeza. Muchos se ríen y dicen prefiero perder. Yo les digo, mira, es sencillo. Tú te ríes porque tienes miedo a la muerte. Así de sencillo. Dices perder porque eres un perdedor. Entonces yo prefiero perder la cabeza y me voy a para otro nivel porque me sacrifico para mi familia, no solamente para Dios, para mi familia. Y yo me voy a otro mundo mejor. Así estamos mentalizados. ¿Al que perdía qué le pasaba? Era una vergüenza para él. Era una vergüenza para él perder. Era doblemente humillado porque perdía y decapitaba al ganador cuando él quería ganar. Cuando él quería. Claro. ¿Dónde perdía la cabeza capitán? Podía ser en medio del campo. ¿Cómo se escoge al capitán? Porque demostraba ser mejor. ¿Cuántas veces al año jugaban juegos de pelota? El juego era honor a su dios que se llama Kukulkan, que es la serpiente que se forma en la pirámide. ¿Cuántas veces se forma al año en la sombra ya? 2 veces al año. ¿Cómo se supo que eran 2 equipos? ¿Cómo se supo? Hay 2 aros. ¿Cómo se supo que eran 7 y 7? En las esquinas
allá como enfrente y abajo los aros, tiene grabado en la piedra, en bajo relieves, 14 jugadores. 7 y 7, están vestidos, tienen sus raquetas, sus bastones, están vestidos por esa parte de cuervo de la piedra. Si yo me pongo ahí en la esquina de allá y aplaudo una vez, enfrente aquí se escuchan 7 ecos. Y si yo aplaudo aquí, allá se escuchan otros 7. 7 y 7, 14, que es lo que aparece en el bajo relieve. Todo estudiado. Ese muro de allá enfrente es cóncavo así, y el de aquí es convexo. Cóncavo y convexo, por eso se repite el sonido. Wow. Son 7 campos, son 7 campos, son 7 jugadores, son 7 metros de altura, 7 ecos, séptima maravilla, 7 días de la semana, 7 pecados capitales, 7 notas musicales. En la Biblia 7 la perfección, 7 colores de arco iris. En México y Chile 7-0. Pronosticado por los mayas. Brasil y Alemania 7-1. Claro. Este templo, si ve que entonces esa persona apoyada a la pared, allá abajo de él hay una piedra cuadrada. Si yo me paro allá y otro se para en el templo que está al fondo, si no hay mucha gente podemos conversar sin gritar. Tiene 170 metros de largo, tiene una acústica impresionante. Ahora, la pregunta es así, no se vivan ustedes. En una ciudad de largo, una calle son 100 metros. Si de esquina a esquina las dos personas tienen que gritar, ¿por qué ese que es más largo pueden conversar sin gritar? Esa es la pregunta. El templo de la luna, vean que es grande. Allá al fondo está el templo del sol, que es pequeño. El maya sabía que el sol es grande y la luna es pequeña. Si ellos sabían que la luna es pequeña, si sabían que es pequeña, ¿por qué lo hacen grande? Si sabían que el sol es grande, ¿por qué lo hacen pequeño cuando se ve al fondo? Nosotros sabemos que el sol es grande, pero si lo veo directo se ve pequeño, está distante. La noche ve la luna grande, está cercana. El maya tenía que utilizar todo lo que observaba y lo utilizaba en sus estructuras, también lo visualizaba. A ver, haz un ladito. Puedo poner aquí la luna, digamos, grande porque así la veo. Pongo el sol pequeño porque así la veo. ¿Okay? Pongo un muro aquí cóncavo, el otro convexo. ¿Sí? Entonces, si uno se visualiza, los dos templos están adentro de los dos muros. Si también visualizan de la esquina de la luna a la esquina del sol, yo trazo líneas así, se forma un cono, un autoparlante. El maya utilizó sol y luna para formar una bocina. Inteligentes. En cambio, una calle que son 100 metros, todo es horizontal, escapa el sonido. Todo era estudiado, estaba organizado. No, pues para esa época estaban súper tocados. Sí, el maya es como el chile, pequeño pero picante. Claro. Yo veo que el chile grande a veces no pica, pero el pequeñito ese es más picante. ¿Alguna pregunta? El juego. Agarraron tanta sabiduría ahí. Toda base de estudio, señor. El maya no le preocupaba el tiempo. Si un astrónomo estaba observando una estrella, él muere, el hijo lo sigue estudiando. Si el hijo muere, su hijo de él lo va a seguir estudiando. El maya no le preocupaba el tiempo. Ahorita nosotros sí nos preocupa el tiempo, queremos vivir rápido. Para el maya no, todo era base de estudios. ¿Entiendes? Y aparte el maya era organizado. Ahorita somos muy desorganizados, algunos, ¿no? Si tú dices, hoy mañana voy a hacer esto y esto, tú lo haces como lo pensaste, te sale bien. Pero de una vez que falles y brincas de lo que ya pensaste, te va a salir mal todo lo que vas a hacer. El maya era organizado. Un grupo que sacaba piedras, un grupo que las va a transportar, un grupo que labraba las piedras, un grupo que preparaba el estuco, un grupo que preparaba la soga. Y a base de polea subían las piedras de allá. ¿Cuánto tiempo tardó el maya para hacer ese templo? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tardó el maya? Muchos años. ¿Pero cuántos años? Tal vez 2, 3 generaciones. Fallado. Ya les dije que el maya está organizado. Entonces, mira, yo hoy tengo una familia, digamos, de 5 a 6 hijos, ¿no? No para presumir, pero tengo 6 hijos, ¿no? Yo llego a la selva y encuentro un cenote. Yo digo, aquí voy a vivir porque tengo agua dulce. Entonces vamos a estar donde hay agua dulce en la tierra fea. Entonces tengo agua acá. Pero la piedra aquí es calcárea, existe mucha cantera. Entonces, uno de mis hijos va a sacar la piedra, uno lo va a transportar, uno la va a labrar, uno prepara el estuco y otro prepara la cuerda. Entonces, en menos de un mes levanto un cuarto. Si acá viven 70,000, en menos de 20 años ya no es esa estructura que ven enfrente. ¿En menos de qué? 20 años. Pero para subir. A base de polea. No son piedras grandes, son piedras cuadros pequeños de piedra. En Egipto son bloques grandes, ¿no? Allá sí es el misterio. Aquí es a base de poleas. Todo a base de polea, lo voy a cargar. Como hacen los albañiles, ¿no?
¿cómo se llaman los bloques? ¿No? Cargan 5 o 6 y suben toda la estructura y ya lo van a colocar. Así. Entonces, ese fue el éxito que Maya fue organizado. Pero el misterio, ¿por qué abandona Chichén, hermano? Entonces, el misterio, la teoría que yo tengo por qué Maya abandona Chichén, es porque acabaron con los árboles. ¿Por qué acabaron con los árboles? Para unir la piedra, tiene un material que se llama el estuco. Para hacer estuco hay que quemar piedra calcárea que tenemos aquí. A quemar madera de los árboles. Entonces, si yo necesito una cantidad de estuco para unir la piedra de este templo, corté 3 a 4 millones de árboles para quemar piedras y hacer el estuco. Después corté 2 millones más para hacer esta estructura que ven aquí. Y entonces, 100,000 árboles para hacer la estructura que ven al fondo. Y así, como la isla de Pascua, se cortó, se comió todo y se abandonó la isla. En Chile. Así pasó, pues eso es acá. Pero recuerden que Maya nunca desapareció. Que abandonó ciudad es otra cosa. Es que la gente que viene aquí, el turista, normalmente a mí me pregunta el turista que si lo que yo explico así era. Entonces le digo, mira, lo que estoy explicando es a base de lógica para que tú lo puedas entender. Ahora te voy a poner un ejemplo. Yo voy a Roma y contrato un guía para que me explique los romanos, lógicamente, ¿no? Él me va a decir que romano aquí, que romano allá, y me va a decir, el emperador romano movía el dedo así y así. Yo le voy a preguntar a él, muéstrame ahorita un mural que yo vea acá el dedo así así. Me dice que no hay. ¿Cómo saben que sea el dedo así así? Eso fue invención de Hollywood. ¿Ah? O ves en las películas. Era mover la mano así y así. No así y así. Y dice el italiano, ¿tú cómo lo sabes? Pues conocí un arqueólogo romano que estuvo aquí. Le expliqué a los mayas, le expliqué a los romanos, le pregunté, ¿hace el dedo así? No, hacía la mano así y así. Se dice que en sus palacios de ellos, entre los que para condenar a uno movía el dedo así, así. Pero el público era mover la mano así, así. Pero nunca así, así. Todo lo que se explica ahora, todo es a base de lógica, o se llama arqueología. Es un arqueo con lógica. ¿Ah? Yo veo una piedra y veo un pescado y una tortuga. El pescado, ¿qué puede ser para usted? En su mente viene el agua. Entonces ya tiene agua. ¿Y la tortuga? Tierra. ¿Y si ves un flamenco? Aire. Pues como viene tu mente con agua, así viene tu mente el aire. Ya tienes 3 elementos, te falta un cuarto elemento. ¿Cuál es? Fuego. Vida. Tierra. Maldito en la escuela que llegan fuego a los niños, por eso no aprenden nada los niños. ¿Cuál es? Aire. Tierra. Aire. Lo tenemos encima nosotros. El cielo. Sol. El sol. ¿Qué es primero el sol o el fuego? El huevo y la gallina. Es el sol, si el sol no crece en la tierra. Correcto. Tú tienes fuego, pues si todo está oscuro no crece nada en la tierra. Es agua, viento, tierra y sol. Es lo básico para que vivas en la tierra. Pero hay un quinto elemento en la tierra para que la vida continúe en la tierra. ¿Cuál es el quinto elemento? La fertilidad. Y para fertilidad se necesita hombre-mujer. Lo que rige la dualidad hombre-mujer, vida-muerte, negativo-positivo, viene-mal, el yin-yang. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Tú quieres tu piscina, ya sé que quieres nadar en la piscina, ¿verdad? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren.